Buenas tardes, queridos hombres de negocios, queridos pastores, queridos líderes, queridos servidores, amados creyentes que están siguiendo este curso, este entrenamiento para entender con mayor profundidad bíblica el Evangelio, para entender con mayor profundidad bíblica qué es lo que significa y lo que implica el reino de Dios y servir al Señor cada día con mayor excelencia. Así que una vez más, en esta tarde yo les doy la bienvenida a esta clase que estamos transmitiendo en vivo a través de la Facultad Bíblica y a través de Retorno.tv y los otros medios por los que el pastor Enzo transmite esta clase en las redes. Así que yo les doy la bienvenida una vez más a esta nueva clase que es la número 7, es la clase número 7. Entonces ahí le estoy poniendo en pantalla, como siempre, la carátula del libro, la carátula del material de estudio que ustedes están estudiando, que están teniendo presentes en cada clase, pero recuerden que yo les digo cada miércoles que no solamente tengan el material de estudio que le hemos enviado para que ustedes lo impriman y lo anillen y lo tengan presente para repasar el estudio, sino que tengan también un cuaderno y una lapicera. Es muy importante que tengan un cuaderno y un lápiz o una lapicera para tomar nota, porque yo les doy la clase mucho más amplia de lo que está escrita en el material de estudio. La idea de que ustedes tengan un docente, un profesor enseñándoles el tema, significa que vamos a ampliar el conocimiento, vamos a hacer una introducción más amplia, vamos a agregar mayor cantidad de textos bíblicos, le vamos a añadir riqueza. Obviamente, si ustedes leen el material y el docente va a leer el material, no tiene sentido tenerlo. El docente está para conducir el aprendizaje y aplicar técnicas didácticas, pedagógicas, para que ustedes amplíen el conocimiento y les sea mucho más fácil la lectura del material escrito. Así que una vez más estamos preparados para comenzar con esta clase. Le recordamos nuevamente que el texto lema de este curso bíblico está ahí en Hechos, capítulo 11, capítulo 17, versículo 11, que dice: y estos, los de Perea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y nos encanta porque los trabajos prácticos que recibimos cada semana de cada uno de ustedes, de cada una de las lecciones que vamos estudiando, son muy profundos y se nota la incorporación de los conocimientos que estamos transmitiendo. Estamos muy contentos, muy agradecidos a ustedes, obviamente, porque se han tomado este curso y cada lección en particular muy en serio, y en particular la realización de los trabajos prácticos que están hechos con absoluta seriedad, profundidad y responsabilidad. Así que les estamos agradecidos porque no solamente están recibiendo la palabra con toda solicitud, sino que escudriñan cada día las Escrituras para ver si lo que estamos enseñando realmente es coincidente con la palabra inspirada por Dios, que es la única verdad. No es la verdad del docente, no es la verdad del pastor, del rabino, del cura, no se trata de eso. Se trata de que la única verdad es la palabra inspirada por Dios y escrita en la Santa Biblia. Así que hoy nos toca estudiar en esta clase número 7 el capítulo que se refiere a la oración. El capítulo este es la oración. Y les ruego que tomen nota porque toda la primera parte yo la he añadido para ampliarle a ustedes el conocimiento y para crearles la infraestructura, el cimiento para después construir
lo que vamos a concluir en la clase, que usted lo tiene anotado, lo tiene escrito en su material de estudio. Pero toda la primera parte, como siempre hago, es añadida para crearle el contexto, para entusiasmarlos y para enseñarles algunas palabras nuevas en idioma hebreo. Siempre aprendemos algo en idioma hebreo. Y usted dirá, ¿por qué en idioma hebreo? ¿Por qué eso que estás tratando de judaizar? Bueno, el idioma hebreo no es judío, el idioma hebreo es hebreo. Es hebreo. Y el primer hebreo fue Abraham, y Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, Isaac un hijo Jacob, y Jacob 12 hijos que son las 12 tribus de Israel, y son los que hablan el idioma hebreo. Las 12 tribus, no solamente los judíos, que serían los descendientes de Judá, sino todo el pueblo de Israel, y no se olviden que nuestro Dios es el Dios de Israel. Y es muy importante aprender las palabras básicas en hebreo, porque tiene un significado mucho más profundo que la traducción al castellano. No se olviden que la traducción al castellano, aún del Antiguo Testamento, fue traducido primero al griego, la Septuaginta o la Biblia de los 70, antes del nacimiento de Cristo, y luego fue traducida a otros idiomas, inclusive al inglés, que es la Biblia King James, y luego al latín y luego al castellano. Así que tenemos muchas traducciones en el medio que fueron probablemente acotando el significado de las palabras. Entonces por eso nosotros siempre recurrimos a un contexto histórico gramatical, un contexto histórico para entender que es un libro hebreo, en idioma hebreo, para un contexto hebreo, y no lo podemos analizar desde un contexto argentino, cordobés o coscoíno, sino que tenemos que ponernos en un contexto en el cual se escribió. Y no solamente un contexto geográfico, un contexto poblacional, sino un contexto generacional. Hay cosas que se han escrito 1000, 2000, 3000, 4000 años atrás. Entonces, tenemos que remontarnos a la cultura de la época, al pensamiento de las personas y al contexto cultural de las personas para poder entender profundamente lo que el Espíritu Santo quiso expresarle a esas personas y que ha trascendido y tiene una enseñanza para nosotros también. Pero no crean que la interpretación de las Sagradas Escrituras se puede hacer en un contexto occidental, greco-romano, ni nada por el estilo. Tenemos que, por eso yo insisto en siempre añadirles alguna palabra en hebreo para que usted contextualice, se meta en la mente del Espíritu Santo inspirando la Escritura en hebreo para gente que estaba en esa cultura y en esa época. Entonces las palabras que vamos a incorporar hoy son 3. Una ya la tenemos, pero vamos a usar 3. Básicamente, vamos a usar más palabras en hebreo, pero 3 quiero que queden en su corazón grabados. Una es tefilá, tefilá con F, tefilá. La otra es Torah, que la venimos usando en cada clase. Y la otra es mitzvah, mitzvah. Entonces, ya les arrojé las 3 palabras para que usted tome nota ahí, y ponga tefilá, ponga Torah y ponga mitzvah, para que ha llegado el momento de la clase, de la lección, usted pueda anotar los significados correspondientes. Entonces vamos a ingresar en el estudio de este tema, de esta clase. El objetivo de esta clase, en cada clase vieron tenemos un objetivo, y establecemos un objetivo. El objetivo de esta clase es hacer comprender a quien se ha convertido que la oración es una de las maneras de mantener comunión con Dios. La otra manera de mantener comunión con Dios es la lectura de la Biblia, y que ambas cosas, ambas acciones, requieren autodisciplina. Lo repito para que quede claro. El objetivo de esta clase es hacer comprender a quienes nos hemos convertido a Jesucristo, nos hemos convertido a nuestro Señor Jesucristo,
y hemos retornado a las instrucciones de Dios, a la casa del Padre, donde se cumplen las instrucciones de Dios, que la oración en particular es una de las maneras de mantener comunión con Dios, la otra manera es la lectura de la Biblia, y fundamentalmente de esta clase tiene que surgir que ambas cosas, ambas acciones, requieren una constante autodisciplina. Autodisciplina. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Yo les voy a ir poniendo toda la primera parte que ustedes la tienen que está agregada, lo que no tienen escrito ahí en su material de estudio, lo voy a poner en pantallas, en su pantalla, ¿vieron? Para que ustedes puedan ir tomando nota de las palabras, de los conceptos. Entonces, lo primero que vamos a ver es que en idioma hebreo, oración se dice tefilá. Tefilá. Tefilá con F, tefilá. Y en hebreo, el plural de tefilá es tefilot. O sea, cuando digamos oración o plegaria, vamos a decir tefilá. Y cuando digamos oraciones, vamos a decir tefilot. Básicamente, la oración consiste en dos cosas. Básicamente, ustedes pueden añadir alguna cosa más, pero básicamente la oración consiste en dos cosas. La primera es adoración y la segunda es ruego. Oración y ruego. Adoración en idioma hebreo se dice shebach y ruego en idioma hebreo se dice bakayá. No hace falta que aprendan esas dos palabras. Las tres que me interesan que queden hoy grabadas en su mente, en su corazón, son, dijimos, tefilá, que ya estamos definiendo qué significa oración, Torah, que ya sabemos de lecciones anteriores que significa instrucción de Dios, y mitzvah, que todavía no hemos dicho lo que significa. Sin embargo, nuestra oración no debería ser una disciplina que nos lleva a repetir cosas de memoria, oraciones de memoria, súplicas de memoria. Muchas personas tienen esa autodisciplina, inclusive en cuanto a horarios, a tiempos, como el pueblo de Israel, que ustedes miran en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel, dice la Escritura, que abría las ventanas que daban hacia Jerusalén y 3 veces por día se arrodillaba y oraba. Es un hábito que tuvieron allí en Babilonia, mantuvieron después del retorno a la tierra y lo conservaron inclusive en la época de nuestro Redentor Jesucristo. Todavía se conservaba ese hábito de tener 3 horarios de oración por día, las 3 horas de la oración, o sea, 3 veces por día. Pero lo que les estoy diciendo ahora es que no es suficiente con la autodisciplina de tener un horario para 1, 2 o 3 veces de oración por día, sino que estoy yendo un poco más allá. Estoy trascendiendo lo que significaría orar oraciones de memoria. Muchos tienen ese hábito y usted dice, ¿está mal o está bien? Está bien. No estoy diciendo que está mal. Muchos a veces dicen, no, pero usted está diciendo que está mal tal cosa. No estoy diciendo nada. Yo lo que estoy haciendo es añadirle profundidad a la enseñanza. Si usted hace oraciones de memoria y están expresando lo que siente su corazón, me parece perfecto. Si usted ora el Padre Nuestro diariamente y la oración la hace desde el corazón y expresa lo que su corazón está sintiendo en ese momento, está perfecto también. Lo que yo estoy haciendo es enseñarle a ir mucho más profundo con la tefilá, con la oración, porque lo estoy llevando a un modelo o a 2 modelos que encuentro en las Escrituras, 2 básicos. Hay infinidad que son los profetas, los apóstoles, pero 2 básicos que puedo tomar, que es Moisés y que es Yahshua, Jesucristo.
El modo de orar de cada uno de ellos fue muy particular, de tal manera que los discípulos de Jesucristo, que eran hebreos, eran judíos, que oraban 3 veces por día, tenían 3 horarios de oración por día, conocían las oraciones de memoria desde que nacieron y tenían ese hábito de la oración de 3 veces por día. Sin embargo, un día le dijeron a Jesucristo: enséñanos a orar. Y no era que no sabían orar, ellos sabían orar. Si eran judíos que tenían 3 horarios por día para orar, sabían orar, conocían las oraciones que recitaban desde niños de memoria. Lo que estaban haciendo es: queremos orar como tú oras. Eso es lo que le pidieron, no enséñanos a orar. Ahí le falta algo, es enséñanos a orar como tú oras. Entonces él le enseñó lo que es un compendio de todas las oraciones que ellos hacían de memoria y se las compendió en una, que es el Padre Nuestro. Entonces sabemos que esas dos oraciones, o dos tipos de oración, tanto la de Moisés como de Yahshua, son oraciones muy especiales. Ahora me voy a referir un poquito a la de Moisés, porque de Moisés se dice algo muy particular. Se dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Entonces, le estoy proponiendo un objetivo, le estoy proponiendo una meta a sus oraciones. Poder orar como oraba Moisés o como oraba Yahshua. Ahora estamos hablando de Moisés, perfecto. Poder orar como oraba Moisés. Cara a cara con Yahweh nuestro Dios. Cara a cara con Dios. Entonces, vamos a buscarlo en la Biblia para que usted ya empiece a anotar ahí en su cuaderno. Éxodo 33:11. Éxodo 33:11 le va a decir: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Simple, miren qué texto simple, cómo empieza. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Lo que me interesa es la primera frase. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Si usted mira Deuteronomio, y anote esta cita también, Deuteronomio 34:10, Deuteronomio 34:10 dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y también, bueno, con esos dos textos creo que le queda claro lo de cara a cara, cara a cara. Sabiendo que Dios es espíritu. Usted diría: pero ¿cómo es ver la cara, el rostro de Dios? Si Dios es espíritu. La Biblia misma nos enseña que a Dios nadie lo vio jamás. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Entonces, debemos entender que esto es un uso que hace la Escritura, que es bastante frecuente, de personificar a Dios para que podamos visualizar mentalmente, para que podamos tener imágenes visuales, lo cual no significa algo literal. Esa visualización con forma humana se llama antropomorfismo. Antropomorfismo es visualizar cosas de Dios, que es espíritu, pero con forma humana, para tener las imágenes visuales y poder entender la profundidad del significado. Son antropomorfismo, como cuando habla de la mano de Dios, el dedo de Dios. Nunca dice las manos de Dios, como que Dios tuviera un solo brazo, una sola mano. Se da cuenta que son antropomorfismo. La niña de sus ojos. Hay muchísimos antropomorfismos en las Escrituras, y este es uno de ellos. Hablando con Moisés cara a cara. En realidad, si sabemos que Dios es espíritu, lo que está diciendo la Escritura es que Dios se comunicaba con Moisés espíritu a espíritu. Y eso, entender eso de que se comunicaba espíritu a espíritu, es entender la íntima comunión, la intimidad, la profunda amistad con que hablaba Dios con Moisés. Por eso decía el texto de Éxodo 33:11, que habla
hablaba con Moisés como habla cualquiera de su compañero. Había una confianza, una intimidad, había una amistad, había un compañerismo y en ese vínculo especial Dios hablaba con Moisés espíritu a espíritu. Eso es lo que se debe entender cuando dice cara a cara, una perfecta comunión. Yo le diría más, esa perfecta comunión es una perfecta unión en alma y espíritu, en amistad y en conocimiento profundo entre Dios y una persona o entre Dios y un conjunto de personas. Entonces, orar es hablar con Dios, así como leer la palabra en comunión con Él es escuchar su voz. Acá hay una bidireccionalidad. Orar es hablar con Dios en la dirección de nosotros hacia Él, y leer su palabra es la respuesta de Dios a nuestra vida, o sea, desde la dirección de lo alto hacia nosotros. Entonces, repito, no es una mera repetición de palabras que se han aprendido a través de una enseñanza, sino la expresión más profunda del ser que se une, si usted quiere, se fusiona con el Creador en una perfecta relación de amor y de emuná. Acá tiene otra palabra bíblica que más adelante le voy a dar una lección completa sobre esta palabra, emuná. Si quiere anotarla, cópiela ahí de su pantalla, emuná. Emuná es lo que en la Biblia se traduce como fe, pero no es solamente fe, solamente creer, solamente la creencia de cosas que no están, pero las materializo en mi mente, como dicen todas las religiones, las cristianas y las no cristianas, ¿no? Emuná en la Biblia, la palabra emuná significa fe, confianza, compromiso, lealtad y fidelidad. Lo repito, fe, confianza, eso significa emuná. Es traducido solamente como fe, no le podían poner el significado. Ven que en el idioma hebreo las palabras tienen un significado mucho más profundo que nos estamos perdiendo de vivir en ese significado, porque usted va a entender cuando dice justo por la emuná vivirá. Entonces emuná es más que creer en algo que no se ve, como dice Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Emuná es mucho más que eso. Emuná es no solamente fe, sino confianza y también compromiso y también lealtad y también fidelidad con aquel en quien estoy teniendo la fe, la emuná. Bien, ya les voy a dar una lección completa al respecto. Es interesante ver que a un niño no necesita que se le enseñe a llorar. Lamentablemente para todos los que hemos sido padres, ¿no? Usted se acuerda. Bueno, algunos tenemos ya los hijos grandes, hombres y mujeres grandes, pero cuando eran niños, nadie les enseñó a llorar. Nadie les enseñó a pedir cuando tiene alguna necesidad. La oración del creyente debe brotar naturalmente y espontáneamente desde lo más profundo de su ser, de la manera natural y espontánea como le brota a un niño cuando tiene necesidad. Lo dice claramente el tango, ¿no es cierto? El que no llora no mama. Yo sé que hay gente, inclusive de Estados Unidos, que mira estas lecciones y de otros países, y tal vez si no conoce el tango no va a entender lo que estoy hablando. Es un tango muy popular en la República Argentina, el que no llora no mama. Y realmente el niño cuando tiene hambre, cuando tiene necesidad de alimento, llora. Y nadie le enseñó a pedir de esa manera. Y en nuestra vida cristiana, en la que hemos nacido como niños, eso implica el nuevo nacimiento, hemos nacido nuevamente, debería surgir espontáneamente la oración hacia Dios sin que nadie nos enseñe. Debería ser algo natural. Tener necesidad, tener hambre, te llevaría a llorar en la faz física, y tener necesidad espiritual o hambre espiritual te llevaría a orar en la faz espiritual.
Ahora, la oración no solamente es pedir cuando tengo necesidad. La oración incluye alabanzas. Alabanza es hablar bien de alguien, hablar bien del Señor, alabanzas. Incluiría agradecimiento, gratitud. Incluiría obviamente pedidos e inclusive quejas e interrogantes en tu oración a Dios. Y esto se puede realizar en cualquier momento que sea necesario e inclusive en forma permanente. No es necesario para orar que sea en un momento específico. Puede ser espontáneo en cualquier momento del día, o inclusive esa comunión puede ser permanente a lo largo del día, aunque estés trabajando, aunque estés manejando. Por eso, 1 Tesalonicenses 5:17 dice, es un texto muy simple, dice, orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Esa expresión de los verdaderos sentimientos y necesidades, esa oración, esa expresión desde el corazón, desde el alma, de los verdaderos sentimientos y de las necesidades, lo que Dios oye y luego responde. Sin embargo, debería haber una disciplina en cuanto al tiempo de oración. Tendría que haber una disciplina. Bíblicamente hemos entendido que en el primer siglo, entonces hemos dicho, se hacía oración 3 veces al día y preferentemente juntos. Así lo vemos a los primeros discípulos de Yeshua, a los primeros discípulos de Jesucristo. No estoy hablando de los judíos. ¿Ve? Usted dice, te está hablando de los judíos. No estoy hablando de los judíos. Estoy hablando de la iglesia primitiva. Estoy hablando de los primeros discípulos, los que estuvieron más de 4 años aprendiendo, conviviendo y aprendiendo las enseñanzas de nuestro Santo Maestro Jesucristo. Estoy hablando de ellos, que aún ascendido el Señor, ellos continuaron orando en el templo las veces que había que orar. Usted lo encuentra eso en Hechos 3.1. Hechos 3.1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Estoy hablando de la iglesia primitiva. No me diga que usted pensaba que eso era una costumbre de los judíos. No, era una costumbre de los creyentes en Jesucristo, de los que habían recibido las enseñanzas de la Torá de Dios por parte de la Torá hecha carne, Jesucristo. Y seguían con esta autodisciplina. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Entonces, es de fundamental importancia realizar la oración con la debida actitud física. Y no solamente física, sino mental y espiritual. Nosotros estamos acostumbrados a que la oración se haga con la debida actitud mental y espiritual, probablemente. Algunos dicen espiritual solo, le agregamos mental también, pero yo le estoy agregando algo más. La debida actitud física también. ¿Por qué? Porque la reverencia y el amor, la actitud de reverencia y amor, no solamente tiene que ser espiritual, sino de concentración mental y también física, porque físicamente no podemos andar zapateando por allí y estar orando. O quién sabe qué, y orando. Tiene que haber una actitud. Eso se llama reverencia y amor. ¿Vieron como cuando decimos, incline su cabeza y cierre sus ojos? Incline su cabeza y cierre sus ojos. ¿Qué es eso? Dice, no, eso es para concentrarse. No solamente. Más importante que concentrarse es la actitud de reverencia ante Dios en la oración. Debe haber una actitud de reverencia. Eso es parte de la adoración. La adoración siempre es una actitud. Reverencia, amor, enfocar la mente, enfocar el corazón, enfocar el alma en Dios y en las palabras que se están diciendo. Y no solamente en las palabras que se están diciendo, sino tener el espíritu sensible para recibir la reciprocidad de Él en el momento de la oración. Por ahí
dándonos consolación por el Espíritu Santo, consolándonos si eso es lo que necesitamos, o haciéndonos acordar a través del Espíritu Santo alguna palabra que escuchamos o que leímos en las Sagradas Escrituras, que van a ser la respuesta que Él nos está dando a la necesidad específica del momento. ¿Me van entendiendo? Hay una comunicación bidireccional que se da en el momento de la oración. Entonces, ahí les he puesto que como congregación de Dios, recuerden que el creyente independiente no existe. Algún día les voy a enseñar muy bien eso teológicamente, pero la Biblia enseña muy claramente que Jesucristo no es mi Redentor, mi Salvador. La Biblia enseña muy claramente que Jesucristo es el Salvador de la iglesia, no mío. Yo lo tengo que recibir personalmente en mi corazón y por el bautismo ser añadido a la iglesia porque Él es el Salvador de la iglesia. Así que siempre le voy a dar referencias a cosas que deben funcionar como congregación. Y como congregación de Dios, no nos debemos olvidar de la importancia que tiene realizar oraciones en cuerpo, como comunidad de fe. Hacerlo, en hebreo les voy a dar otra palabra, hacerlo en ejad, copio la palabra y la tienen en la pantalla, hacerlo en ejad. Ejad quiere decir unidad, en ejad, en unidad. Es un principio bíblico, haciéndolo de una manera participativa, de modo que se vincule a todo el cuerpo en una única identidad, la esposa del Cordero, la iglesia, la eclesía, la quejilá, la cajal, que es una sola entidad, un solo cuerpo, que ora en conjunto al Padre, unánimes juntos, en un mismo espíritu. Entonces, es de fundamental importancia realizar la oración con la debida actitud física. Se los acabo de decir. Con la debida actitud física, mental y espiritual, de reverencia y amor, y enfocar la mente, el corazón y el alma en Dios y en las palabras que se están diciendo. Es imposible tener comunión con alguien a quien uno no conoce. Este es otro de los puntos fundamentales. Dice, a ver, tal persona no ora. Y no ora no porque no tiene necesidad. Y usted se da cuenta que sí tiene necesidad porque semanalmente en las reuniones o al final de las reuniones van al pastor o a los pastores de la comunidad o a los líderes de la comunidad y dicen, por favor, pastor, ore por nosotros, ore por mí, pastor, ore por mí, porque tengo tal necesidad, ore por mí porque tengo tal problema, ore por mí porque tengo tal cosa, ore por mí por tal necesidad. Tiene necesidad, ¿por qué no ora? ¿Por qué no ora personalmente? Porque no se puede tener comunión con alguien a quien no se conoce. No se puede tener comunión con alguien a quien no se conoce. Por esta razón, conocer a Dios es la parte fundamental, el cimiento, la parte básica. Conocer a Dios es la parte fundamental de la oración. Y debemos recordar siempre que al Dios de la Biblia solamente se lo puede conocer plenamente a través de la Biblia. No hay otra manera. No hay otra manera. Dice, ay, pero yo lo conozco porque le entregué mi vida y Él vino a morar en mi corazón. Eso es un autoengaño. No lo conoces. ¿No lo conoces? Porque si le hubieras entregado tu vida, hubieras iniciado una relación con Él, te habrías preocupado de conocerlo. Es como una pareja que inicia una relación de noviazgo. Entonces, si hay un verdadero interés, va a haber diálogo, va a haber compartir situaciones, va a haber compartir problemas, emociones, dificultades, alegrías, y escucha hablar a la otra persona, ve las actitudes que tiene frente a los problemas, cómo se para frente a un problema, cómo resuelve, todo, cuál es su actitud frente a las alegrías, a las buenas noticias, a las malas noticias, y va conociendo a la persona. Entonces, no es que abrí mi corazón y recibí a Cristo en mi corazón y ya lo conozco. No conoces nada. Porque al Dios de la Biblia se lo conoce
solamente se lo puede conocer plenamente a través de la Biblia. Si no has estudiado la Biblia, no lo conoces. No lo conoces. La mente de Cristo está en la Biblia. La mente de Cristo. Dice la Escritura que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo si incorporamos su mente a nuestra mente. Si no, la mente de Cristo está en el libro y nuestra mente está vacía. Está vacía de pensamientos de Cristo, del pensamiento, de la instrucción, de los sentimientos. Lo que es la mente de Cristo, no la tenemos. Entonces, la Biblia es fundamental estudiarla porque es su santa palabra, es su pensamiento, su sentimiento revelado a los hombres. Y la otra cosa es que debemos procurar la santidad. Para tener comunión con Dios debemos procurar la santidad a través de guardar las instrucciones de Dios contenidas en la Biblia. Hay que procurar la santidad. Y la santidad se procura de una sola manera. Santo significa apartado para Dios. Apartado para Dios, ¿qué significa? Apartado para seguir las instrucciones de Dios. Entonces hemos dicho que Torá, y por eso la segunda palabra en hebreo que quiero que memoricen hoy es Torá. Hemos dicho que Torá significa instrucciones de Dios para que la vida del ser humano dé en el blanco. Asimismo, a cada una de esas instrucciones de Dios para que la vida del ser humano dé en el blanco. Instrucciones o instrucción formada por mandamientos, por instrucciones individuales. Entonces, a cada una de esas instrucciones individuales la vamos a llamar mitzvah. Ahí tienen la otra palabra que le dije que anoten al principio. Cada una de esas instrucciones individuales la vamos a llamar mitzvah. Lo tiene en la pantalla, cópielo. Significa mandamiento, significa ordenanza, encomienda, precepto, instrucción. El plural de mitzvah es mitzvot. Mitzvot. Entonces, mitzvah es cada mandamiento. Y sabemos que la Torah de Dios, la instrucción de Dios, contiene 613 mandamientos. Anota el número, 613 mandamientos. La Torah de Dios. Entre los positivos y los negativos. La suma de ambos son 613 mitzvot. Cada mitzvah suma 613 mitzvot. Bien. Entre negativos y positivos. Usted dirá qué son negativos y qué son positivos. Negativo es no hagas tal cosa. Positivos es haz tal cosa. Una es no hagas y otra es haz tal cosa. Entre las no hagas y las haz, o sea, los negativas y las mitzvot positivas, los mandamientos, tenemos los 613 mandamientos de la Torah. ¿Vieron? Hemos aprendido algo importante hoy. Entonces, en esta lección hemos utilizado 3 palabras fundamentales en idioma hebreo, que son básicas para entender lo que significa la vida de oración del creyente en Jesucristo. Porque todas ellas, todas y cada una de las 3 palabras, representan la conexión bidireccional de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Esa conexión bidireccional la llamamos la comunión entre Dios y el ser humano. Esto es el acto de compartir la mente. Eso es la comunión, el acto de compartir la mente. Hablar como Moisés, como Dios hablaba a Moisés, cara a cara, espíritu a espíritu. El acto de compartir la mente, como hablaba Yeshua con el Padre cuando se quedaba toda la noche orando, el acto de compartir la mente, esa comunión entre Dios y la persona. Entonces, vamos a definir las 3 palabras que hemos aprendido hoy. La primera es tefilá. Tefilá es la oración, mi oración, que cuando se fusiona con la perfecta voluntad de Dios, dejó de ser algo humano y se transformó en algo divino. Espero no ser complicado teológicamente hablando, pero se lo voy a repetir. Tefilá es la oración
que se transforma en algo divino cuando se fusiona con la perfecta voluntad de Dios. Dejó de ser mi deseo humano, mi plegaria humana, mi rezo humano. Se conectó con la perfecta voluntad de Dios y se transformó en algo divino. Es interesante eso, teológicamente hablando. Primera Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos. Anótelo porque tampoco lo tiene en su material de estudio. Primera Juan 5, 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si logramos llegar a Él y encajar con su perfecta voluntad, en esa comunión perfecta, y Él nos oye, ya está. Ya está, es lo que dice el versículo 15. Nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa es la tefilá. La otra palabra que usted anotó al principio es Torah. Usted ya sabe que es instrucción de Dios para que la vida dé en el blanco, y es lo que en la Biblia se denomina tener la mente de Cristo. Yo se los decía antes, pero quiero que lo anoten en su cuaderno. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces usted puede tener la computadora más potente del mundo, pero si los discos que tenga, los soportes magnéticos están vacíos, puede tener la computadora más poderosa del mundo, pero no tiene información. No tiene solamente información, no tiene programas, no tiene software, no tiene nada, no tiene ni programas ni información. Entonces, nosotros podemos tener la mente nueva. Hemos nacido de nuevo. Pero si la mente está vacía, es como la computadora, las memorias, la RAM y todo lo demás, todo vacío. Necesitamos meter la mente de Cristo. Y la mente de Cristo está en las Sagradas Escrituras. Podemos tener la mente vacía e inútil si tenemos los pensamientos de Cristo que están escritos en su palabra, en la palabra de Dios, en todas las Sagradas Escrituras. Entonces ahí recién vamos a tener el pensamiento de Cristo. El pensamiento. Tener la mente significa pensar como Él, resolver como Él y actuar como Él. Entonces, a través del estudio de la Torah, no solamente conocemos sus instrucciones, sino que fundamentalmente conocemos y recibimos la sabiduría de Dios. Usted dice, no, pero voy a leer la Torah para conocer las 613 instrucciones, las 613 mitzvot. No solamente eso. Estudiamos la Torah porque allí también conocemos y recibimos la sabiduría de Dios que está revelada en la Torah. Conocemos también la revelación de su persona, lo conocemos a Él. Lo conocemos a través de sus atributos, de sus pensamientos, e inclusive a través de sus sentimientos, a través de su santa voluntad. Todo lo conocemos a través de la Biblia, del estudio de la Biblia, del estudio de la Torá. Y les decía que la otra palabra es mitzvah, ahí lo tienen escrito. Y llamamos mitzvah a cada una de las instrucciones de Dios o mandamientos de Dios, cada una. Son 613, por si no lo anotaron. Si usted mira en Mateo 5:19, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, vamos a decirlo en hebreo, cualquiera que quebrante uno de estos mitzvot, mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Si miramos Mateo 19:17, anótelo, dice, Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno,
Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mitzvot, guarda los mandamientos. ¿Están entendiendo? ¿De dónde salen los mitzvot? ¿De dónde salen los mandamientos? Son 613 que surgen de los primeros 5 libros de la Biblia que le dio Dios a Moisés. Ahí tienen los 613 mitzvot. Entonces, lo que está diciendo Jesucristo es, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, guarda los mitzvot. Qué interesante, ¿no? Nunca lo habían entendido así. Yo lo sé, pero esto les va a agradar, esto alimenta el alma. Estudiar la palabra de Dios en contexto histórico y gramatical alimenta el alma, no tengan duda. Si ustedes miran, por ejemplo, Juan 14:21, les va a decir, el que tiene mis mandamientos, o sea, en hebreo, el que tiene mis mitzvot, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire la promesa de guardar los mitzvot. Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, vamos a ponerlo en hebreo, si guardareis mis mitzvot, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mitzvot de mi Padre y permanezco en su amor. Y alguno está pensando de algunos mandamientos esotéricos que el Padre le dio a Yeshua en el cielo y que los ángeles y qué sé yo, los marcianos andaban por ahí. No, hermanos, los mandamientos del Padre son 613 y están escritos en el Pentateuco, en la Torá de Dios son 613. Entonces entienda cuando Yeshua dice, así como yo he guardado los mandamientos, los mitzvot de mi Padre y permanezco en su amor. No hay nada esotérico del cielo, ni de los marcianos, ni de, no sé, planeta Júpiter, no. Es los mandamientos que están escritos en la Torá de Dios. Es muy importante que entendamos estas cosas. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Acá les he dado bastante material para que ustedes complementen lo que tienen escrito. Si usted mira lo que tiene escrito, le va a decir las condiciones de la oración. Las condiciones de la oración. Y no me acuerdo bien cuántas condiciones de la oración. A ver, le escribí en el material. 6 condiciones de la oración. Vamos a eso. Vamos ahí. Lo tiene escrito en su material de estudio, así que vamos a ir un poco más rápido ahora. Espero que la introducción que les hice les haya sido de utilidad. Espero que les haya sido de utilidad. Ahora estamos ubicados en contexto. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de la oración? Primero, que debemos orar al Padre. La primera condición de la oración es ¿a quién va dirigida la oración? Yo no puedo ir a pedirle algo que le tengo que pedir a un familiar mío, pedírselo a un vecino, a un extraño, a un desconocido, o si lo tengo que pedir a un familiar, se lo pida a otro, se lo tengo que pedir a un hijo mío, se lo pida a otro hijo, se lo tengo que pedir a mi padre, se lo pida al padre del vecino. Es muy importante identificar a quién va dirigida la oración, eso es fundamental, es el principio. ¿Con quién voy a hablar? ¿Con quién voy a hablar? Simple. Entonces, muchas personas oran a otras personas, muchos seres humanos oran a otros seres humanos, a algunos seres humanos ya fallecidos, a lo que le llaman santos, o familiares fallecidos, o oran a cosas que son incapaces para escucharlos. Oran a otros seres humanos y a veces oran a cosas, a objetos que son incapaces para escucharlos. Y mucho menos son incapaces de dar algún tipo de respuesta. No son incapaces, mira, de escucharlos, tanto personas fallecidas, sean buenas, sean malas, sean santos, no sean santos, hayan sido creyentes, no hayan sido creyentes, y objetos, ídolos, objetos, son incapaces, de escucharlos y son incapaces de dar algún tipo de respuesta a lo que se le está diciendo.
Ambas acciones son formas de idolatría. Ambas acciones, tanto orar a personas fallecidas como orar a objetos, a cosas, son formas de idolatría. Debemos entenderlo, porque ídolo es todo aquel que ocupa el lugar de Dios, del único y verdadero Dios. Es un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Ídolo es una persona, cosa, idea, pensamiento, intención, sueño. Cualquier cosa que ocupe el lugar que le corresponde ocupar al único y verdadero Dios es idolatría. Entonces, el cristiano debe orar al Padre Celestial, solamente al Padre Celestial, porque solamente Él puede suplir todas nuestras necesidades. Dice Juan 15:16. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cómo es el asunto entonces? ¿Qué está diciendo Yeshua? ¿Qué está diciendo nuestro Redentor, nuestro Santo Maestro, Jesucristo, Jesús de Nazaret? ¿Qué está diciendo? Está diciendo todo lo que pidiereis ¿a quién? Jesucristo no está diciendo órenme a mí. No está diciendo órenme a mí. No está diciendo pídanme a mí. Él sabía muy bien a quién había que orar. Él tenía una vida de oración y sabía muy bien a quién dirigía su oración. Dirigía su oración al Padre, al que lo podía librar de la muerte, al que lo amó, cuyos mitzvot él cumplió, él obedeció. Él sabía a quién oraba. Por eso, cuando él enseña a sus discípulos, cuando él nos enseña a nosotros, nos está enseñando: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Asimismo, cada creyente debe tener plena conciencia de que ha sido llamado para ser un sacerdote de Dios. Esto es, un sacerdote en pleno ejercicio de sus funciones sacerdotales. Acuérdense que la Biblia enseña muy claramente que las cosas que se hacen en el cuerpo de Cristo, en la Iglesia, son funciones, no cargos jerárquicos. Funciones, no cargos jerárquicos. Todo lo que un miembro del cuerpo hace es funcionar en su competencia, funcionar en su capacidad, funcionar en su idoneidad. No cargos jerárquicos. Por eso cuando leemos Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son funciones, no son cargos jerárquicos. Ahí mira el cargo jerárquico del apóstol, el cargo jerárquico del profeta, del evangelista, del pastor, la reverencia. El cargo que no son cargos jerárquicos, son funciones dentro del cuerpo, Entonces, es muy importante que cada creyente tome plena conciencia de que tiene una función dentro del cuerpo. Y la primera función básica que encierra, diría el resto, es la función de sacerdote. Es lo que bíblicamente ha sido desde el principio, desde el pacto de Dios con el pueblo en el monte Sinaí, cuando les dijo: si ustedes cumplen mis mitzvot, seréis para mí un especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Siempre la intención de Dios es que cada miembro de su cuerpo, de su esposa, de su congregación, de su eclesía, sea un sacerdote. Entonces tenemos que tomar conciencia que para eso nos hemos hecho creyentes en el Evangelio de Jesucristo. Implica eso, viene con eso, viene con que somos sacerdotes, pero un sacerdote no es un sacerdote, no existen cargos jerárquicos. Ahora mi cargo jerárquico es de sacerdote. No hay cargos jerárquicos en el cuerpo de Cristo. No hay cargos jerárquicos en mi cuerpo. Hay miembros que cumplen funciones. Por lo tanto, si somos sacerdotes, debemos cumplir la función sacerdotal. Por eso digo que somos sacerdotes en pleno ejercicio de nuestras funciones. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, como sacerdotes, ¿somos sacerdotes de quién?
somos sacerdotes del Dios Altísimo. Por lo tanto, ¿a quién voy a orar? Si soy un intercesor ante Él, si estoy cumpliendo funciones para Él, si vivo en la tierra todavía y Él me ha dejado viviendo en la tierra para que le sirva en la tierra como sacerdote de Él, ¿a quién voy a orar? Entonces, ¿me entienden por qué el primer punto de las condiciones de la oración es que debemos orar al Padre? El segundo punto de las condiciones de la oración es que debemos orar en el nombre de Jesucristo. Lo leíamos en el texto anterior, ¿no? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Bueno, debemos orar en el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué es importante orar en el nombre de Jesucristo? Porque Jesucristo, en primer lugar, es nuestro sumo sacerdote. En primer lugar, es nuestro sumo sacerdote. Oramos en su nombre porque Cristo tiene naturaleza divina y además tiene naturaleza humana y tiene los méritos necesarios. Tiene los méritos necesarios por su propia obediencia para estar en la presencia del Padre ejerciendo su función sacerdotal por los suyos. Es nuestro sumo sacerdote y tiene méritos para estar ante el trono de Dios ejerciendo su función sacerdotal. Por eso, si vemos Hebreos 4:14, le va a decir del 14 al 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí tenemos uno de los motivos por los cuales oramos en el nombre de Jesucristo. Otro motivo es porque Jesucristo es nuestro intercesor. Él es nuestro intercesor. Además, intercede por nosotros porque conoce nuestras necesidades. Porque Él las tuvo. Él tuvo cuerpo físico con necesidades. Él tuvo que trabajar para sostener a su madre. Él fue carpintero, tuvo que trabajar. Él supo lo que era nacer en un hogar humilde, y supo lo que era el trabajo, y supo lo que era estudiar y capacitarse en la Torá de su padre, y supo amar a sus enemigos, y supo lo que era ser abofeteado, crucificado, despreciado, humillado. Él intercede por nosotros porque conoce nuestras necesidades, porque Él vivió esas necesidades en sí mismo. Dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, el que también intercede por nosotros. Además, la Escritura lo llama de otra manera, lo llama abogado. Abogado defensor, le diría yo. Abogado defensor. Así lo llama la Escritura. Si ustedes miran 1 Juan 2:1, 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Está diciendo, y lo vamos ahora ya con el entendimiento que tenemos en estas 6 lecciones más la actual, usted ya puede aplicar una hermenéutica bastante interesante en los textos bíblicos. Y vamos a leer este texto de 1 Juan 2:1, aplicando la hermenéutica que ya hemos aprendido, aplicando la interpretación que hemos aprendido hasta ahora. A ver, dice la Biblia que pecado es infracción a la Torá. Traducido en la Reina Valera como pecado es infracción a la ley. Pero sabemos que la palabra ley en el original es Torá. Entonces, pecado es infracción a la Torá. Pecado es infracción a las instrucciones de Dios. Perfecto. Entonces vamos a aplicar un poco de hermenéutica. Usted lo tiene ahí en su material de estudio, en su Biblia. 1 Juan 2:1.
hijitos míos, estas cosas os escribo para que no infrinjáis las mitzvot de la Torah. Miren interesante cómo estamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos otra vez. Miren, porque yo quiero que ustedes transmitirles entusiasmo, este entusiasmo de que usted ya puede entender la Biblia cada vez más. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no infrinjáis las mitzvot de la Torah, los mandamientos de la Torah. Y dice, y si alguno hubiere pecado, ¿ven? Y si alguno hubiere infringido, hubiere quebrantado alguno de los mandamientos, de los mitzvot de la Torah, si alguno hubiere quebrantado algún mandamiento, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces es importante, yo les voy a enseñar más adelante, cómo hacer teyubá, el verdadero arrepentimiento bíblico, porque si hacemos un verdadero arrepentimiento bíblico, tenemos un abogado defensor que nos defiende ante el Padre. Cuando hemos quebrado su Torah, su ley, sus mandamientos. ¿Se entendió? Miren qué hermoso que es poder entender la Biblia. Qué hermoso que es poder entender las Sagradas Escrituras en el contexto histórico-gramatical. Qué importante. Yo quiero que ustedes se alegren, se pongan contentos por esto. Yo me pongo contento por haber llegado con ustedes a este punto. Me pongo contento, sinceramente. La otra cosa que es Jesucristo es que es nuestro mediador. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador. Ah, pero mi mediador es San Agustín de Hipona. O el que quieran ustedes. O mi mediador es el pastor de la congregación, o el cura de la parroquia, o el rabino de la sinagoga. Es mi mediador ante Dios. Está equivocado. Si piensa así, si ese es su concepto, está equivocado. Yo, como pastor de todo un ministerio, no soy mediador de nadie. Puede ser que sea un sacerdote en ejercicio, porque todos somos sacerdotes en ejercicio, pero no mediador, porque la Biblia lo enseña. ¿Bien qué dice? 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo pontífice, no hay más pontífices. Hay un solo puente, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y la otra cosa es que Jesucristo tiene el nombre de Dios en él. Yo no sé si esto ustedes lo tienen en su material de estudio. Usted va siguiendo su material de estudio. Las cosas que no tiene escrita ahí y que yo estoy agregando, usted la agrega. El material de estudio está para escribirlo arriba, así que usted lo agrega. Y Jesucristo tiene el nombre de Dios en él. Esto es muy importante, porque Jesucristo es la imagen visible de Dios. Y su nombre así lo expresa. Y Yeshua. Eso, el nombre original, sin traducir como Jesús, o como Jesus en inglés, o tantos otros, los nombres no se traducen. No tienen traducción. Los nombres son nombres. Y su nombre es Yeshua. Y está compuesto. Yeshua, Yahshua. Yahweh, salva. Ya, ustedes lo van a ver en los Salmos, ya o ya. Es la abreviación del nombre de Yahweh, ya. Entonces tengo Yahshua. Yahweh, salva. Es muy interesante que el nombre de Dios está en él, en Yeshua. Por eso Juan 14, 13 y 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces ya hemos visto dos condiciones de la oración. Vamos a la tercera. Tercera condición de la oración. Debemos orar con fe.
con una verdadera emuná. Ya voy a llegar a la lección de la emuná. Por ahora tomemos fe, fe. Pero ya vamos a aprender la profundidad de lo que significa esta fe bíblica. Debemos orar por fe, con fe, con fe. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido escucharnos y respondernos. Prometió eso. Si Dios prometió eso, ¿por qué lo voy a dudar? No tengo por qué dudarlo. Por eso, al orar, debemos confiar en Él, ya que el Señor en su sabiduría nos dará siempre, siempre nos dará lo que más nos conviene. Es decir, lo que sea mejor para el cumplimiento de su propósito en nuestra vida, para nuestra paz, para nuestra alegría, es decir, para que tengamos verdadera felicidad, es decir, para que nuestra vida dé en el blanco. Mateo 21-22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Con fe, con fe. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca en oración a Dios, en clamor, en ruego, en súplica a Dios, en tefilá a Dios, crea que Dios existe y que va a responder. Y que va a responder a aquellos que claman a Él. Y Salmo 34, del 8 al 10, dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Debemos orar. Toda la Biblia nos lleva a orar con fe. La otra cosa, la cuarta, es que debemos orar sistemáticamente. Un problema común para el creyente es que planea orar por algo, por algún tema en particular, y luego olvida el tema de la oración. Otras veces ora por algunos temas, y luego de recibir la respuesta a esa oración, se olvida de dar gracias a Dios. Pero algo mucho más grave es la falta de la oración diaria, de la constancia de orar diariamente. La respuesta a esa indisciplina es el desarrollo de una vida sistemática de oración. Ya hemos dicho que el creyente debería tener una disciplina en cuanto al tiempo de oración. Y hemos entendido que los discípulos de Yeshua de Nazaret, del primer siglo, hacían oración 3 veces por día, preferentemente juntos. Lo hemos leído en Hechos 3:1. Una muy buena manera de adquirir una sana disciplina para orar productivamente es usar una lista de oración donde anotar, el cuaderno que está usando ahora para anotar ahí, puedo agarrar la última hoja y anotar los motivos de oración. Principalmente en lo que se refiere a la intercesión o pedir por otras personas, por las necesidades de otras personas, para cuando está orando no olvidar ninguna, porque no te vas a olvidar que te duele el omóplato izquierdo, no te vas a olvidar de que te duele el dedo gordo del pie derecho, porque te está doliendo, pero la gente que te pidió por favor ore por mí o tiene alguna necesidad, y es probable que si no lo anotaste te olvides de incluirlos en tu oración. Entonces, y la otra cosa que les dije al principio es fundamentalmente no olvidarse de dar gracias cuando la oración es contestada. Pues cuando la oración es contestada ya el problema no está más, no te duele más el dedo gordo del pie, ya no te duele más el dedo gordo, entonces orás y pedís por otras cosas y la oración se va por otro lado y te olvidaste de dar gracias porque el Señor te sanó el dolor del dedo gordo del pie. Eso es muy, pero muy frecuente que suceda eso. Entonces hay una lista de oración y cuando vas uno por uno, llegaste a un punto, al punto 4, y te das cuenta, uy, el Señor ya me contestó este punto 4, lo tengo que tachar. Cuando lo estás tachando decís, gracias Señor, mi corazón está agradecido, está lleno de gratitud a ti por haberme contestado este pedido del punto 4,
que lo estoy tachando en tu nombre, en expresión de gratitud a ti por haber sido tan bueno y generoso conmigo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Los siguientes versículos que vamos a leer ahora se refieren a la necesidad de ser personas ordenadas en lo que se refiere a la oración, mostrando la autodisciplina que el apóstol Pablo tenía en ese sentido. Miren, en Efesios 1:16 escribe el apóstol Pablo: no ceso, o sea, no dejo de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y en 1 Tesalonicenses 1:2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Punto quinto, debemos orar específicamente. Miren, principalmente cuando estamos apurados, somos poco específicos. Aún para pedir perdón. Si en algo he pecado, si en algo te he ofendido, te pido perdón. ¿Qué es el algo? ¿No sabes en qué pecaste? ¿No sabes en qué ofendiste? A veces no somos específicos. Y la Biblia nos lleva y nos enseña a ser específicos en nuestras oraciones. Es como que tu hijo te dice: si querés, papá, traerme algo dulce, tráeme. Los hijos no hacen eso. Los hijos te dicen: tráeme un chupetín, papá, y te dicen la marca, el color, el gusto, el chocolate, la marca, el peso específico, 50 onzas, qué sé yo, te dicen todo. Hay que ser específico. Cuando alguien un hijo le pide a un padre, es específico. Entonces, no se puede ser generales en la oración, hay que ser específico. Entonces, yo les sugiero ahora mismo, piensen algunos ejemplos de cómo orar específicamente. ¿Qué cosas se pueden pedir? Puedes pedir vos, que yo no conozco, pero que lo podés pedir a Dios específicamente. El ejemplo más gráfico de una oración perfectamente específica y clara es el Padre Nuestro que enseñó nuestro Señor Jesucristo y nos dio nuestro Santo Maestro como modelo de oración. Esa es la oración más clara y más específica que yo he escuchado en toda mi vida. El sexto punto es orar persistentemente. Yo sé que hay teorías que dicen hay que orar 3 veces solamente porque el apóstol Pablo oró 3 veces para que Dios quitara su aguijón en la carne, y como Dios no le contestó y le dijo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, no oró más por el aguijón en la carne, y de ahí sacan una teología de que se puede orar hasta 3 veces. Miren, eso no tiene nada que ver con el contexto bíblico. El contexto bíblico nos enseña a orar hasta que haya una respuesta, ya sea positiva o negativa, pero que haya una respuesta. Así que si tenés que orar una semana, ora una semana, un mes, un año, 10 años, 20 años. Conozco padres y madres que han orado por sus hijos 10 años, 20 años, y se murieron y después el Señor les contestó la oración. Así que orar persistentemente es una enseñanza bíblica. Por eso Lucas 18:1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayar significa no desanimarse, no dejar de orar. El creyente debe dedicar un tiempo diario a la disciplina de la oración y no desanimarse aunque la respuesta se tarde. Inclusive años se puede tardar, teniendo la plena certeza de que Dios ha escuchado nuestra oración. ¿Saben cuándo escuchó Dios nuestra oración? En el mismo momento en que la hicimos por primera vez. Esa es la emuná, esa es la fe que debemos tener. Esa es la confianza que debemos tener. Que Él escuchó nuestra oración en el mismo momento que la hicimos por primera vez. Aunque nos suceda en la respuesta como le sucedió al profeta Daniel, que vio la respuesta a su oración 21 días después. 21 días después, miren. El profeta Daniel recibió la respuesta a su oración 21 días después de haberla hecho o de haber empezado a hacerla. Pero miren lo que le dijo el ángel cuando llegó a él. Daniel 10:12.
Daniel 10:12. El ángel, ¿sabe lo que le dijo? Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. No tardó 21 días. Pero le dice, desde el primer día. Desde el primer día. Nuestro modelo de oración, siempre, nuestro principal, yo le hablé del modelo de Moisés, pero nuestro principal modelo de oración es Jesucristo. Y siempre va a ser Jesucristo, nuestro santo maestro, de quien somos discípulos. Jesucristo notoriamente se apartaba para orar durante horas, a veces toda la noche. También la Biblia nos menciona el ejemplo de otros hombres de oración. Por ejemplo, recién mencionábamos a Daniel. Y dice que Daniel oraba 3 veces al día. Yo no le dije dónde estaba escrito eso, pero se lo digo ya. Daniel 6:10. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Cuáles son los pasos de la oración? A ver cuántos pasos le voy a dar en los 15 minutos más o menos que me queda. 7 pasos de la oración. A ver, los pasos, la práctica. Vamos a poner en práctica. Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Toda la teología que hemos incorporado, la teología bíblica que hemos incorporado. Y todas estas cosas que hemos entendido hoy, ahora las vamos a llevar a la práctica. Entonces vamos a ver cuáles son los pasos. Me arrodillo y ¿cómo hago la oración? ¿Qué cosa hago primero? ¿Qué cosa hago segundo? ¿Qué cosa hago tercero? A eso me refiero. Me arrodillo a orar. ¿Sí? ¿Qué cosa hago primero? ¿Cómo empiezo la oración? Bíblicamente hay un orden, no puedo empezar por cualquier lado. ¿Vieron? Hay personas que se arrodillan y dicen, Padre, dame esto, dame lo otro, dame allá, amén. Y verdaderamente hay un orden bíblico establecido. Tengo que hacer esto primero, esto segundo, esto, porque es un orden de Dios para que la oración produzca el efecto, no solamente en el ascenso y en la comunión con Él, sino un efecto en mi corazón, inclusive un efecto en mi propia fe. Si yo sigo el orden bíblico, voy a tener un efecto no solamente en la respuesta, sino que voy a tener un efecto en mi propia conciencia, en mi propia mente y en mi propio corazón, fundamentalmente en el crecimiento de la fe para obtener la respuesta. Entonces, lo primero que hago cuando me arrodillo es la adoración. Lo primero es la adoración. Entonces dijimos ya antes que la adoración es una actitud física. Una actitud física, me arrodillo, bajo la cabeza, cierro los ojos, lo que sea. Algunos se postran, algunos ponen rostro a tierra, lo vemos en la Biblia. Encontramos en la Biblia diferentes maneras de tener esa actitud física de reverencia y de entrega a Dios. Es una actitud física, es una actitud almática, es una actitud espiritual. ¿Por qué digo que es una actitud? Acuérdense, adoración no es cantar lento, como a muchos se les ha enseñado. Cantar lento es cantar lento, no es adoración. Cantar rápido es cantar rápido, no es adoración. Depende de lo que se esté diciendo cuando se canta lento y lo que se esté diciendo cuando se canta rápido. Adoración siempre tiene que ver con actitud. Actitud de reverencia, actitud de entrega, actitud de respeto, actitud de sumisión. Y vamos a ver algunos textos. Josué 5:14. Dice, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces miren este detalle. Postrándose sobre su rostro a tierra, le adoró. Entonces siempre la adoración es una actitud. ¿Adoró? ¿Cómo? Postrándose sobre su rostro en tierra.
Otro texto para que no queden dudas. A ver, Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Ven? Los magos de Oriente. Probablemente, dicen algunos, eran de la escuela de Daniel, del profeta Daniel de Babilonia. Es para que lo estudie, para que lo investigue, pero se lo tiro para matizarle un poco. Pero ¿qué hicieron los magos de Oriente que habían visto la estrella del Mesías, del Rey? ¿Cómo adoraron? Postrándose lo adoraron. Ahí tienen una actitud. Más la otra actitud de los presentes, ¿no? 1 Corintios 14:25. Dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Acá está hablando de la adoración de algún inconverso, indocto, que entra a una reunión congregacional y la profecía lo convence de pecado, justicia, juicio. Entonces, ¿qué hace? Postrándose sobre el rostro adorará a Dios. Siempre la adoración tiene que ver con actitud, física, mental o espiritual. O las tres juntas, preferentemente. La segunda cosa que voy a hacer, ya tuve la actitud correcta, ahora ¿qué voy a hacer? Ahora comienzo a alabar. Viene la alabanza. Alabanza es el acto de rendirle culto debido a Dios, reconociendo lo que Él es, lo que Él ha hecho, lo que Él hace y lo que Él hará. Alabar es hablar bien de alguien. Cuando uno habla bien de otra persona, lo está alabando. Entonces, hablar bien de Dios, reconocer tú eres soberano, perfecto, eterno, amor, misericordioso, lleno de gracia, lleno de poder, y tú has hecho maravillas. Miren las oraciones en los salmos, cuando habla de las maravillas que Él ha hecho, las que hace, y sobre las que hizo y hace, funda lo que hará. Pues yo le decía que una actitud correcta en la oración, un orden correcto va edificando, va construyendo mi fe en la oración, porque estoy hablando de lo que Él es, lo que Él ha hecho, lo que Él hace, y ¿qué me queda? Lo que va a hacer, porque si ya lo hizo y lo hace, lo va a volver a hacer. ¿Por qué? Por lo que Él es. Por eso el Salmo 145:3 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Y Salmo 50:23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Entonces, en tercer lugar, ya tuvimos la actitud correcta, o sea, la adoración. Ya hemos hablado bien del Señor, de lo que es, lo que ha hecho y lo que hace, y hemos proclamado en fe lo que va a hacer, fundado en sus atributos, en lo que Él ha hecho y lo que hace. La tercera cosa es la acción de gracias. La acción de gracias. Dios nos enseña que siempre debemos estar agradecidos por todo lo que recibimos. Debemos ser personas agradecidos. Yeshua, Jesucristo, era agradecido. Ser agradecido es la hermenéutica, la interpretación, la exégesis de lo que es ser pobre en espíritu. ¿Vieron cuando Yeshua dice, bienaventurados los pobres en espíritu? Bueno, ser pobre en espíritu es ser agradecido, porque nada de lo que somos ni lo que tenemos es nuestro, sino que es todo dado por Dios. Eso es ser pobre en espíritu. Al orar debemos expresar esa gratitud al Señor. Salmo 104 dice, entrad por sus puertas, cuando estoy empezando a orar, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y en Lucas 17, del 11 al 18, habla de cuando Yeshua sanó a 10 leprosos, 10 leprosos. Lucas 17, del 11 al 18. Y en el 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a grande voz, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este samaritano, este extranjero. Miren qué importante que era para Yeshua que alguien diera gracias. Y de los 10,
solamente uno. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aún la acción de gracias. Debemos aprender de nuestro Santo Maestro Yeshua, el ungido del Padre, que nos enseñó con su propia actitud a ser hijos agradecidos con Dios. Vemos a Jesucristo dando gracias cada vez que partía el pan, por ejemplo. Miren, cada vez que partió el pan, aún en la multiplicación de los panes y los peces, siempre lo van a ver dando gracias, aún en el partimiento del pan. Pero voy a enfocar un solo texto, cuando de manera muy notoria, frente a la tumba de su amigo Lázaro, que estaba muerto adentro de la tumba, él dio gracias. Juan 11:41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. 3. Ahora va el cuarto. La cuarta cosa que tenemos que hacer cuando oremos. Perdonar. Perdonar. El buscar a quien perdonar en oración beneficia al que ora, ya que asimismo se libra de la pesada falta de perdón, lo que se llama falta de perdón. Se saca de encima este concepto que es falta de perdón, porque perdona. Se saca de encima el rencor, se saca de encima el resentimiento, se limpia, se libera, corta las cadenas que lo atan almáticamente y abre el camino para que seamos perdonados por Dios en el siguiente paso. Lo vemos en particular en el Padre Nuestro, Mateo 6:12, donde la oración que enseñó Yeshua es, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y si alguno no lo entendió, está diciendo, perdónanos así como perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está diciendo, si yo no perdono, no me perdones. Eso es lo que está diciendo. Si yo no perdono, no me perdones. Porque está diciendo, es una oración, ¿eh? ¿Cuánta gente a lo largo del planeta Tierra y de todos los tiempos ha orado en los últimos 2000 y pico de años esta oración? Esta oración. Y es una trampa mortal si no se hace correctamente. Porque está orando, le está pidiendo a Dios, perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados. ¿Cómo te voy a perdonar? Dice el Señor. Y le contesta, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es una trampa mortal, les aviso. Hagámoslo bien. Y de manera muy especial, por si alguien no lo había entendido, en las palabras que Yeshua dijo después. Mira lo que dijo Jesús de Nazaret, en Marcos 11, 25 y 26. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros, dice el 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Se dan cuenta que esta enseñanza de nuestro Maestro Yeshua es perfectamente coincidente con la oración que él enseñó, con el Padre Nuestro? Quinto lugar, la confesión. En quinto lugar, la confesión. La confesión de los pecados es necesaria para mantener la comunión con Dios. La confesión de nuestros pecados es necesaria para mantener la comunión con Dios, es decir, la comunicación y una buena relación con Dios, que es santo. No nos olvidemos nunca, que es santo. Por lo tanto, es necesario confesar y pedir perdón por nuestras ofensas para conservarnos en santidad, con un corazón limpio y transparente delante de Dios. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El proceso.
Después, 1 Pedro 1:13 al 17. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Presta atención acá, el versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y después en el 17 lo relaciona con la oración. Mira el versículo 17. 1 Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En sexto lugar, vamos a incluir la intercesión. ¿Qué dijimos que es la intercesión? La intercesión es el momento en que rogamos por las necesidades de otras personas, ya que interceder es pedir por otras personas, es pedir por las necesidades de otras personas. Santiago 5:16 le va a decir, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 1 Timoteo 2:1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Miren, la intercesión es cuando pedimos por el establecimiento del reino de Dios, por ejemplo, para que el reino de Dios se establezca. Ustedes lo vieron en el Padre Nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Eso es interceder, que se establezca el reino de Dios en la tierra. Y eso responde a lo que enseñaba el profeta Jeremías, Dios a través del profeta Jeremías, en Jeremías 29:7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y finalmente, en la oración, llegamos a nuestras peticiones. Punto 7, nuestras peticiones. Usted dice, pero no hace falta decir, no es importante. Es fundamental hacer conocer a Dios nuestras peticiones, porque es el momento en que suplicamos a Dios su ayuda para nuestras propias necesidades y nuestros propios intereses. Su ayuda para nuestras propias necesidades y nuestros propios intereses. Bíblicamente, este es el último paso, pero no por ser el último paso es menos importante. La Biblia nos dice que hagamos conocer a Dios claramente nuestras necesidades, como cuando nuestro hijo nos pide algo que necesita y lo pide específicamente, entonces nosotros sabemos cómo responder a su pedido, porque lo ha pedido específicamente, detalladamente, entonces sabemos qué necesita y qué le tenemos que dar. Por eso Filipenses 4:6 enseña, por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, ¿dan cuenta? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y en Nehemías 9, 20 y 21 dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed, los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Dios satisface toda necesidad. Dice, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y en Mateo 6:8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Muy bien. Hemos llegado al final de la lección y vamos a hacer un resumen breve en 2 placas de lo que aprendimos hoy. Entonces,
Preste atención y con esto nos estamos despidiendo. Un resumen de lo que hemos aprendido hoy. Veamos. Las condiciones de la oración. 6 hemos aprendido. Primero, debemos orar al Padre. Segundo, debemos orar en el nombre de Jesucristo. Tercero, debemos orar con fe. Cuarto, debemos orar sistemáticamente. Quinto, debemos orar específicamente. Y sexto, debemos orar persistentemente. Eso hemos aprendido. ¿Qué otra cosa hemos aprendido? Hemos aprendido los pasos de la oración. Primero, la adoración. Segundo, la alabanza. Tercero, la acción de gracias. Cuarto, perdonar. Quinto, la confesión. Sexto, la intercesión. Y séptimo, nuestras peticiones. Muy importante lo que hemos aprendido hoy. Les he hecho este resumen para que puedan tomar nota o repasar si algo se les pasó por alto. Así que acuérdense de mandar los trabajos prácticos. Son excelentes los resúmenes que mandan ustedes de las cosas que le han impresionado, le han impactado, lo que han aprendido en cada lección. Excelentes los trabajos prácticos que están mandando. Los animo a que lo sigan haciendo. Que manden antes del martes de la semana que viene el trabajo práctico correspondiente a esta lección. Ustedes ya saben dónde lo tienen que mandar, está ahí en la pantalla, y saben que van a recibir un diploma aprobando todas las clases. Saben que si no vieron esta clase de manera en vivo, la pueden ver on demand en la página de la facultadbiblica.com. Así que les agradezco, gracias, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta clase. Muchas gracias por haber estado, por haberse esforzado, por haber tomado nota, por haber buscado las citas bíblicas, por haberse concentrado, por haber hecho el esfuerzo de esta hora y media que hemos estado juntos. Yo les agradezco por haber compartido con nosotros esta clase y los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos. Dios los bendiga, Dios los guarde, el Espíritu Santo de Dios ilumine sus mentes para que la palabra de Dios aprendida se haga revelación en cada uno de ustedes. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresa a facultadbiblica.com.